Chicos, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Hola, sí. Sí, profe. Hola. Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, alumna Cáceres, ¿cómo está? Sí, ya estaba por Ah, dictar la clase. la profe, pensé que era la alumna Cáceres. Soy yo, Fede. Ah, bien. Ya Bien, comenzamos. ahí preguntaban los chicos si había trabajo práctico nuevo. Claro que sí. Bueno, Ya descansaron una semana, así que hoy ya retomamos con todo. Ahí ya lo subo al práctico, así lo van descargando. Yo tomé asistencia, ¿no? Por las dudas, así que ya me voy Muy bien, Felipe, ¿cómo estás? a la... hola, Felipe. Cualquiera ha me- tomado que yo no marqué mi asistencia. Y la clase comienza a las 7:30, así que no hay problema. Si ya tomó asistencia el profe, listo. Ya. Aquí. Bien, ya está subido en el aula, en la solapa de la unidad 4 el práctico 4 que es monitores en Java. Así que vayan descargándolo. Si hay alguna duda con respecto al práctico 3, ¿se entrega hoy? El práctico 3, sí, con respecto al práctico 3 es el momento. Si no, no hay problema, seguimos. Ya hay 13 entregas del práctico 3. ¿Dónde estamos? Aquí. Bien. Bien. Bien, chicos. Entonces, bueno, ya que no hay dudas, seguimos. En este práctico vamos a ver lo que son, digamos, el trabajo con monitores. El monitor en sí, digamos, podríamos decir que se crea de forma automática, ¿sí? Cuando sincronizamos, digamos, el acceso a la región crítica por medio de esta palabra clave que ya la vieron en teoría, que es el synchronized. Con esa construcción, con esa palabra clave, ¿sí? Y con un objeto en común, ¿sí? Porque la idea, o sea, si cada hilo, si pensemos esto, o sea, justamente cuando hablamos, ya habíamos hablado de esto en las primeras clases y demás.
y creo que hace dos clases también cuando hablábamos empezamos a ver los hilos. eh, Siempre tenemos que pensar o ver si son hilos competitivos o hilos colaborativos, si tenemos un recurso compartido, ¿sí? Digamos, estas preguntas son las que siempre se hacen en el examen final. Si, por ejemplo, ¿qué es una región crítica? Si no tengo variables compartidas, ¿tengo una región crítica? ¿Hace falta definir una región crítica? ¿Sí? Si no tengo Si no tengo recursos compartidos, tengo que sincronizar los procesos, los hilos. ¿Hace falta? Si no, bueno. ¿eh? Normalmente, cuando no tengo un recurso compartido, cuando no estoy accediendo a una variable en común, eh, digamos que son procesos, digamos, procesos hilos, ¿sí? De forma indistinta, son procesos, digamos, aislados, ¿sí? Cada uno hace algo, una partecita, digamos, y no se molestan, no se chocan entre sí. Lo único que intentamos nosotros con la concurrencia en esos casos es maximizar la utilización de la CPU. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo tengo que descargar, por ejemplo, archivos de internet, quiero descargar archivos PDF. ¿Sí? Hay una página donde hay libros, digamos, artículos, documentos, lo que sea, y quiero usar, digamos, la concurrencia para, digamos, para hacerlo más rápido, ¿sí? Entonces, bueno, armo todo mi esquema de búsqueda, de conexión, HTTP, de consultas y demás, y bueno, voy descargando los archivos, ¿sí? Porque justamente siempre las consultas que se hacen, las consultas HTTP que se hacen desde código, siempre demoran más de lo que se hace a veces con un navegador. Entonces, casi siempre, digamos, los programas que tengan que ver con el acceso a recursos de Internet, bueno, son buenos candidatos para hacerlo de forma concurrente, porque el tiempo muerto es entre que se hace la petición y me responde, digamos, el servidor. eh, Puedo, digamos, utilizar o maximizar la CPU haciendo múltiples consultas. Entonces, bueno, para el caso, digamos, ahí que estoy descargando, digamos, archivos, estoy descargando información, y no tengo un recurso compartido, que sería un contador, que sería como que al vicio, ¿sí? Que es un contador de archivos descargado, no lo tengo, digamos. Entonces, bueno, tengo procesos aislados, ¿sí? Que están haciendo cada uno una partecita. En otros casos vamos a tener procesos que son colaborativos, ¿sí? Por ejemplo, y eso creo que es uno de los puntos cuando veamos un poco más adelante otro de los temas, creo que semáforos, vamos a tener ahí un problema en- para donde usamos, digamos, procesos, hilos colaborativos, porque tenemos que, qué sé yo, rellenar una matriz. Y si uno se pone a pensar en una matriz, cada posición, cada celda de esa matriz es independiente. Digamos, si cada hilo va a tocar una posición o solamente una única posición, no va a tocar, no va a interferir en el valor, no va a leer ni va a sobreescribir el valor de otra celda, de otra posición de esa matriz. Entonces podríamos decir que tenemos procesos colaborativos, ¿sí? Están colaborando para, qué sé yo, el problema, ¿sí? Para completar, resolver el problema que era rellenar, digamos, las posiciones de una matriz, con lo que sea, ¿sí? Con un número entero, con el cálculo de algo, bueno, no importa lo que sea, pero en ese caso, digamos, si cada hilo toca una posición distinta a esa matriz, no tengo, digamos, ahí, digamos, competencia, ¿sí? Entonces, digamos, sigo teniendo el problema de intentar maximizar el uso de la CPU. Pero ya cuando tengo una variable a la cual acceden estos procesos, estos hilos, y la actualizan o la leen, ¿sí? Ya tengo ahí, digamos, un problema, ¿sí? Ya tengo, digamos, ahí procesos competitivos, como era el caso que veíamos hace
¿Serán 2 semanas? Bueno, cuando vimos el práctico inicial de concurrencia, donde teníamos, em, perdón, cuando actualizamos los valores de estas variables, ¿sí? Estas variables compartidas, o cuando teníamos que resolver el problema del interbloqueo, ¿sí? Ahí ya tengo procesos competitivos, ¿sí? Entonces están compitiendo por los recursos. Y los recursos, ya les dije que en estos casos, y en la mayoría de los casos, digamos, de la vida real, el 90-95% van a ser variables, ¿sí? Casi que no tocamos el hardware. Entonces, siempre, digamos, vamos a tener el problema de compartir recursos y estos recursos van a ser variables. Serán una, dos, tres, bueno, no importa, el problema no nos dirá. En la mayoría de los casos va a ser una sola, ¿sí? Será un contador, será una variable, será un vector, será una variable, bueno, será un vector, digamos, tipo una pila o una cola, no un vector, ¿sí, no? Será una variable saldo de la cuenta donde tengo procesos que actualizan el valor, ¿sí? O están leyendo el saldo de la cuenta para realizar una operación, ¿sí? Normalmente van a ser de ese tipo de cuestión. ¿Eh? O bueno, de pronto tengo que simular algún tipo de recurso, ¿sí? O sea, lo simulo con variables, o sea, no estoy accediendo físicamente a ese recurso, pero ese recurso, digamos, es una variable, ¿sí? Será, digamos, una herramienta, será un carrito del supermercado, será una de las cajas de atención, una de las bocas de cobro de un peaje, bueno, cualquiera de esas situaciones, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más claro cuando veamos, cuando tenemos que ver la parte de semáforos. Entonces, en este caso, sí, en particular, sí, de los monitores, sí, digamos que en concurrencia tenemos problemas típicos, ¿sí? Creo que les había mencionado. Bueno, uno de esos problemas típicos es el que resolvimos que tenían que resolver, digamos, con pseudocódigo, que era el problema del barbero dormilón, ¿sí? Otro de los problemas típicos es del productor y consumidor. Después tenemos de los filósofos comensales, ¿sí? Entonces, tenemos esos problemas típicos y luego, ¿sí? Tenemos variantes de esos problemas que, bueno, vamos a ir viendo con algunos ejemplos. Si yo les comentaba, en el caso del barbero, el problema era que el cliente que llegaba y estaba llena la barbería, estaban llenas las sillas, no se quedaba esperando afuera de la barbería, se iba a buscar otro y se moría, digamos, el proceso se moría. En otros casos, sí, puede ser que ese cliente se quede esperando a que haya lugar, o sea, hasta que se desocupe una silla y pueda sentarse y esperar. ¿Sí? Pues, entonces, siguiendo con esos problemas típicos, uno de los problemas típicos es el del productor y consumidor. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? O sea, eh, que si nos ponemos a pensar, tenemos en ese sentido tenemos varias situaciones. Una de ellas es que el consumidor no puede consumir algo que no está o que no ha sido producido, ¿sí? Algo que no existe. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el consumidor espera a que el productor produzca algo y una vez que lo produce, bueno, lo puede consumir. Em, Al revés, o sea, sí. Y digamos, ahí hay una variante que es el tema de la cantidad que puede producir, del espacio donde se almacenan los productos producidos. Pues si lo llevamos a la vida real, yo no puedo producir, supongamos, qué sé yo, produzco eh, contenedores, ¿sí? O cestos de basura, ¿sí? Quizás contenedores que vienen con la tapa y no se pueden apilar. No puedo producir millones porque no tengo un depósito donde quepan millones de contenedores. Tengo un depósito donde caben, digamos, 200, 500 contenedores. Entonces tengo una capacidad finita de producción, o sea, de almacenamiento. Entonces, el productor no puede producir más que ese límite.
¿sí? Entonces, bueno, y el consumidor, bueno, consumirá, o sea, el consumidor será que retira eso, retira el producto producido para venderlo, para entregarlo, bueno, la situación que sea. Pero entonces ya tengo yo una situación donde el productor no puede producir más de la capacidad. Entonces, una vez que el productor llega a ese límite, tiene que esperar, ¿sí? Esperar a que el consumidor consuma o los consumidores consuman. Y ahí tenemos otras variantes que tienen que ver con las velocidades de producción y consumición. Porque si el productor produce más rápido, va a llegar al límite, o sea, al límite de producción que dice, bueno, está bien, no puedes producir más porque no hay espacio, ¿sí? Y si el consumidor es lento, siempre el productor va a esperar, ¿sí? Ahora, si el consumidor es rápido, ¿sí? Se consumen rápido los productos, entonces el consumidor siempre espera porque el productor es más lento, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, tengo otra situación. Ya si los dos tienen las mismas velocidades, bueno, también hay que ver cada cuánto se lanzan los productores y consumidores, cada qué tasa, ¿sí? Eh, Se produce un nuevo elemento o se consume o cuánto demora la consumición de ese elemento. Por eso era que era importante cuando vimos hace 2 semanas el tema del sleep, esa pausa que simulaba la demora en un proceso, ¿sí? Porque salvo que no nos diga nada la consigna, eh, normalmente los procesos tienen demoras. O sea, la producción no es instantánea y la consumición tampoco. Entonces, se demora un tiempo en producir, se demora un tiempo en consumir y hay que simular, digamos, todo el circuito, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a comprar a la panadería, entro a la panadería. Llevo un tiempo, hago la fila, me atienden, pido algo, me lo dan, eso hay otra demora, pago, hay otra demora, me dirijo hacia la puerta de salida, hay otra demora y bueno, luego ya me voy. Entonces, todas esas pausas, esas demoras son importantes tenerlas en cuenta porque van a hacer a la naturaleza del problema, o sea, van a hacer que el problema sea más cercano a la realidad o que digamos que la simulación esté mejor hecha. ¿Eh? Profe, una consulta. A partir de ahora, más o menos, vamos a estar viendo derivaciones de los problemas que usted dijo, del productor consumidor, del problema del barbero, con algunas variables. Sí, no, sí, con algunas variantes. Sí, a veces no van a ser solamente serán otro tipo de problemas y no serán justamente esos, o serán algunas variantes, tendrán algo de esos problemas, ¿sí? Porque muchas veces no es siempre el problema del barbero dormilón, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le cambio que el cliente sí espera afuera, ya es una variante de ese, ¿sí? Y podría decir yo otra variante que espere afuera y que no haya sillas adentro, y otra variante más simple, ¿sí? Y lo que yo quiero que tengan en cuenta es que no todos los problemas se resuelven de la misma forma, ¿sí? Ustedes tienen que tener el criterio para darse cuenta, ¿sí? Si la solución, o sea, si el problema que está planteando, ¿sí? El trabajo práctico o el parcial, el examen, es un problema parecido al del productor y consumidor y se resuelve, digamos, con un monitor, o es un problema que se puede resolver más fácil con un semáforo, ¿sí? O se puede resolver, digamos, o me quiero evitar de escribir mucho código y quiero facilitarlo y es un problema para el- usando, digamos, el Executor Service, que lo vamos a ver en uno de los últimos temas. Entonces ustedes tienen que tener ese criterio para decidir cuál solución, o sea, van a proponer. Porque, de vuelta, hacerlo de la forma incorrecta les va a llevar más tiempo y seguramente no lo van a poder resolver, ¿sí? No va a ser una buena solución, entonces esa es la cuestión. ¿Hasta qué práctico entra en el parcial? Todos entran. En el parcial que va a ser en máquina, entran todos, ¿sí?
Y el primer examen que va a ser virtual, digamos, por medio del aula virtual, seguramente va a ser, no, va a ser después del tema de semáforos. O sea, la semana que viene vemos semáforos, entonces después de ese tema ya vamos a tomar el primer examen eliminatorio, ¿sí? Para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, bueno, eso, ¿sí? No todos los problemas se resuelven de la misma forma, ¿sí? Hay problemas que son candidatos para ser resueltos de una forma y otros de otra forma, ¿sí? Pero justamente por eso, porque la solución, digamos, es más práctica, es más rápida y justamente es mejor, ¿sí? Haciéndolo, digamos, con la solución que corresponde, ¿sí? Entonces, esto es un problema típico de semáforo. Bueno, lo hacemos con semáforo. ¿Sí? De nada me sirve hacerlo con monitor y simular, digamos, un productor y consumidor cuando no hay productor y consumidor, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, en este caso, sí, los monitores son especiales para este tipo de, de problemas porque tenemos una forma, digamos, bueno, Java en realidad, bueno, tiene esta forma de poder avisar, digamos, notificar, ¿sí? O mantener en espera a un hilo, ¿sí? Ante una situación dada, ¿sí? Entonces, bueno, Profe, solamente, ¿sí? ¿podría repetir lo último que dijo? Se me cortó el audio, no puedo escuchar. Ah, no sé qué fue lo último que dije. Que los monitores se utilizan en estos casos y ahí se me cortó. Ah, bien. Porque, bueno, Java nos permite, digamos, crear estos monitores a partir, digamos, de una variable compartida y notificar, ¿sí? Un suceso, digamos, ¿sí? Por eso tenemos el notify y hacer que espere, digamos, un hilo con el wait, ¿sí? Si no están dadas las condiciones para que continúe, digamos, el trabajo. Entonces, digamos, el caso del productor consumidor es un caso especial para hacerlo de esa forma porque una vez que yo produje, digamos, fabriqué, digamos, un elemento o construí un elemento, ese elemento, digamos, estaría listo para que sea consumido. Entonces, yo tengo que avisar, digamos, que ya hay un elemento nuevo, entonces el próximo, el hilo, digamos, que estaba dormido esperando que se cree este nuevo elemento, bueno, ya se despierta y puede, digamos, consumirlo. Entonces, bueno, justamente con este esquema de wait y notify que tienen los monitores, yo puedo hacer eso, ¿sí? Entonces puedo notificar, digamos, o sea, primero ponerlo en espera si no están dadas las condiciones y notificarle que ya están dadas las condiciones, ¿sí? O que ya se puede volver a evaluar la condición ante una situación dada, digamos, y la situación va a ser, digamos, la creación de un nuevo elemento. O en este caso de la capacidad finita de producción, bueno, tengo que frenar la producción y decir, bueno, che, una vez que ya se hayan consumido ciertos elementos, ya puedo volver a producir más. ¿Sí? Y ahí, bueno, las variantes, o sea, si tengo un productor que produce muchos elementos o tengo un solo productor que produce un solo elemento, tengo una cantidad N de productores y N de consumidores, o tengo productores y consumidores infinitos, bueno, todas esas variantes, ¿sí? Que el problema no los va a decir, o sea, si dice que se producen de forma indefinida, bueno, es infinito. Si se consumen de forma indefinida, también, ¿sí? Y lo que les dije la semana pasada, tengamos en cuenta esto bueno, se dije la semana pasada y la anterior también. ¿Sí? No es lo mismo tener un hilo que haga 10 cosas a 10 hilos que hagan una sola cosa, ¿sí? Que era el problema de la frase que se escribía, digamos, carácter por carácter, que se reproducía, digamos, carácter por carácter. ¿Sí? El problema no nos va a decir.
Entonces yo también tengo que interpretar la consigna para ver si me está diciendo que si es un hilo que hace muchas cosas o muchos hilos que hacen pocas cosas, ¿sí? O una sola. Bien, punto uno. Me dice, implemente mediante hilos heredando de thread el problema del productor y consumidor empleando una lista de elementos para 10 procesos productores y 10 procesos consumidores. Perdón, estoy tomando agua. La lista tendrá el comportamiento de una cola, es decir, se manejará mediante el esquema FIFO. El primero en entrar, primero en salir. Los productores y consumidores serán lanzados de manera aleatoria, o sea, no se lanzan todos juntos, ¿sí? No es que haga un for y ya está, ¿sí? Los lanzo, ¿no? Debe haber ahí, digamos, una, una cierta demora en el tiempo de lanzamiento, ¿sí? Ya quizá ya vamos a ver más cuál es. Es esperable que ambos procesos posean velocidades distintas, si lo que hablamos, uno más rápido que el otro. Para el caso de que los productores sean más lentos que los consumidores, provocará que los consumidores se encolen a la espera de elementos a consumir. En el caso contrario, el productor es más rápido, podría provocar que el contenedor de productos se llene. ¿Sí? Lo que hablamos de esta cola finita, ¿sí? Esta capacidad finita de producción. Los productores y consumidores serán lanzados a intervalos entre 100 y 200. ¿Sí? Cuando hablaba acá de forma aleatoria, ¿sí? Es esto. ¿Sí? Son lanzados cada 100 a 200 milisegundos. ¿Sí? Entonces, bueno, generaré un número aleatorio que sea entre 100 y 200, bueno, para hacer la pausa entre cada uno de los lanzamientos. Inciso A, realice la implementación para una cola infinita, teniendo en cuenta que un productor es más lento que un consumidor y demora en producir un nuevo elemento entre 1000 y 1500 milisegundos. En cambio, el consumidor demora en consumir un elemento entre 400 y 800, ¿sí? Si para este primer caso tengo una cola infinita, o sea, no tengo limitada la capacidad de producción, ¿sí? Y ojo, una cosa es cada cuánto se crean estos productores y consumidores. Acá son 10 y 10, no es infinita la producción ni infinita la consumición. Em, Esto es cada cuánto se crean estas nuevas instancias de estas clases, ¿sí? Esta clase productor, esta clase consumidor. Y esto es el tiempo que demora, ¿sí? Un productor en producir un elemento y esto es lo que demora un consumidor en consumirlo, ¿sí? Bien, veamos si tengo acá un ejemplo, digamos. Yo aquí em, tengo una clase, digamos, bueno, en el main, digamos, la clase principal, ¿sí? Donde tengo mi main, tengo mi lista, ¿sí? Mi lista es un array list de enteros. Esa lista es la que yo, digamos, se la paso, digamos, al productor. ¿Bien? Sigamos el ejemplo, después podemos ver, digamos, las variantes. Bueno, no es lo que dice la consigna, esto es otro ejemplo. Pero ya vamos a ver. Bien, entonces acá tengo un productor, ¿sí? Lo inicializo, le paso la lista, ¿sí? Ya vamos a ver qué son todos esos parámetros y acá le doy que inicie. Por otro lado tengo el consumidor y el consumidor, digamos, bueno, lo mismo, creo, digamos, acá 10 instancias del consumidor. Vamos a ver qué hace cada uno. Vamos al productor. El productor, digamos, sí, crea, digamos, un atributo de clase que es esa lista y recibo, ¿sí? Recibo el número del productor y la lista del productor. Y espera un ratito, quiero ver. Ah, bien, acá está. Sí, esa era la variante. Eh, Defino acá unas variables, ¿sí? Ya vamos a ver
para que la usamos, ¿sí? Inicio y fin y demás. En, acá fíjense que es un productor que yo tenía un solo productor aquí, ¿sí? Una sola instancia, un solo objeto de esa clase, que ese objeto, digamos, ese elemento, ¿sí? Trabaja o se ejecuta, digamos, o corre, digamos, 10 veces. ¿Sí? Por eso tengo acá un for de 0 a 10. Eh, bien, acá va a generar un número. Fíjense, no me decía la consigna. No, no me decía nada de eso. Bien. Acá me genera, digamos, un número aleatorio que va a ser el número que se va a agregar a la lista. ¿Sí? En este caso, un entero entre 100 y 10. ¿Sí? Acá lo genero, entonces yo acá tengo el número, tengo un entero entre 100 y 10. Acá hago una demora, ¿sí? La demora, digamos, en el lanzamiento, ¿sí? Acá hay una demora entre 500 y 100, ¿sí? O sea, digamos, se crean, digamos, perdón, se produce, ¿sí? Porque acá, digamos, tengo un solo hilo que está produciendo 10 elementos, y acá tengo, digamos, una mezcla de los dos. Tengo un solo productor y tengo 10 consumidores, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a ver. Y acá entonces el productor va a hacer una pausa, digamos que es la simulación de la demora en la producción de ese elemento entre 500 y 100, o entre 100 y 500, es lo mismo. Aquí fíjense que yo estoy usando la palabra clave synchronized, ¿sí? Y lo que yo tengo entre llave y llave es la región crítica en este caso. ¿Sí? Si yo tengo entre llave y llave esto y acá no hago nada con el objeto lista, o sea, no es una región crítica, o sea, conceptualmente no es una región crítica, es cualquier otra cosa. ¿Sí? Normalmente yo hago esto, sincronizo el acceso a la lista, ¿sí? A esa variable, digamos, a esa que venía, digamos, del principal, ¿sí? Y que yo la recibí aquí. Lo sincronizo porque bueno, voy a hacer algo, voy a trabajar con esa variable. Entonces, en este caso voy a agregar un nuevo elemento. ¿Sí? Estoy, digamos, agregando un elemento. Y acá, bueno, simplemente indico el número de productor. Esto porque después lo vamos a cambiar, ¿sí? Acá hay un solo productor, entonces siempre va a ser el productor cero que agregó un nuevo elemento. ¿Sí? Entonces, digamos que yo creé, digamos, agregué el elemento y listo, perdón, agregué el elemento a la lista y imprimí, digamos, ese elemento producido. Y no hay nada más. Ya vamos a volver a esta clase. Ahí estaríamos haciendo un hilo que agrega una lista de elementos, entonces. Sí, tengo un solo productor que produce 10 elementos, ¿sí? O sea, digamos, agrega 10 elementos a, a la lista, ¿sí? A la cola, a la lista que tenemos. Por eso les digo, ¿viste? Presten atención siempre, pues, esto digamos es un ejemplo para que veamos estas cuestiones que les mencioné. No es el de la consigna, ¿sí? Pues la consigna me decía 10 y 10, ¿sí? Entonces acá no es lo mismo, pero para que veamos, o sea, como ejercicio sirve. Entonces, como dijo el compañero, tengo un productor que agrega, que genera, que crea 10 nuevos elementos. Y aquí, en la clase consumidor, que también extiende de thread, ¿sí? Que recibe la lista y el número del consumidor. Acuérdense que acá yo se lo mandaba al constructor, ¿sí? El consumidor también recibe esos elementos y acá
cada consumidor consume un solo elemento, ¿sí? Entonces fíjense que yo de nuevo sincronizo. ¿Por qué no me lo toma? No me lo pinta. Bueno, fíjense que yo aquí sincronizo con la palabra clave, digamos, perdón, sincronizo con la variable compartida, con nuestra variable lista, ¿sí? Si yo acá, yo definía, digamos, pero acá, volvamos acá al caso del productor, ¿sí? Yo no recibía la lista por parámetro, pero lo sincronizaba con una lista, con una nueva instancia de otra variable que no es la que me están pasando. El productor ve una lista y el consumidor ve una lista distinta, ¿sí? Entonces, tengan mucho ojo de que la sincronización se tiene que hacer con el mismo objeto, con la misma instancia o sea, con la misma variable que estoy compartiendo. En este caso, la lista, ¿sí? Ese objeto, lista. Si son uno distinto, de vuelta, cada uno va a mirar una lista distinta, entonces, bueno, voy a tener un problema ahí. Entonces acá, de vuelta, yo recibo esa lista que viene del main y sincronizo el acceso a esa lista, ¿sí? Con el sincronizer, entre llave y llave, lo que tengo acá es mi región crítica. Entonces, el que hace el consumidor, antes de consumir, pregunta, ¿sí? La lista, el tamaño de la lista es igual a cero. Si es igual, ¿sí? Se tiene que dormir. ¿Y cómo se duerme? Bueno, yo acá imprimo un mensaje que el consumidor tanto indica que no hay elementos para consumir, se duerme. Y hago el wait sobre, digamos, ese hilo hace el wait sobre el mismo objeto que estoy, perdón, que estoy sincronizando, ¿sí? Y a la espera de qué? De que alguien lo despierte, ¿sí? Acá se duerme ese proceso, ese hilo, a la espera de que alguien lo despierte. Entonces, una vez que lo despiertan, cuando lo despiertan, este va a seguir, Profe, ¿sí? entonces el hilo consumidor se queda en esa línea esperando, no avanza, digamos. ¿Cómo? Que el hilo consumidor se queda en esa línea esperando, en la línea Claro, lista.wait. en Ok, la 22 se queda, ok. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya entró acá, entró al if, entró a la condición de que la lista es igual a cero, o sea, que no hay elementos. Porque ya sabemos, o sea, se lanzó, digamos, el consumidor primero, entonces no hay elementos para consumir. Entonces, pregunta, ¿la lista tiene un elemento? No tiene, listo, tengo que esperar acá. Entonces se queda esperando acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien lo notifique de que puede seguir. Hasta que alguien lo despierte. Cuando se despierte, bueno, va a seguir, va a decir, consumidor tanto, me despertaron, consume ese elemento, o sea, lo remueve de la lista y consumidor dice, consumido ese elemento que acaba de sacar de la lista. Y bueno, salgo, digamos, de la región crítica. ¿Sí? Pensé que es bastante sencillo. Ahora lo largamos. Espera un segundo. Tengo que activar esto. Bien. Entonces, veamos qué pasa. ¿Sí? Profe, ¿y quién Sí. despierta a consumidor? Bien, bien. Todavía no tenemos, no tenemos nada. Yo acá comenté las líneas, por eso quería que veamos qué pasa. ¿Sí? Pues veamos, analicemos la situación. ¿Quién fue el que preguntó? Yo, profe.
Gonzalo. Ah, bien. Bien. Entonces, veamos qué hay de salida. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo los 10 consumidores. Fíjense que los consumidores, o sea, se lanzó el productor, digamos, hace la pausa, qué sé yo, en producir, y bueno. El consumidor, bueno, viene el cero, dice, che, como fue primero, a pesar de que el productor fue lanzado primero, el consumidor, digamos, fue más rápido, ¿sí? Porque acá teníamos una pausa. No. Fíjense, eso también, ojo, ¿no? De vuelta. Acá lo vamos a ir completando el ejercicio y demás. El consumidor, perdón, volvamos acá. El productor tiene una pausa en la producción, ¿sí? Que habíamos visto acá, que era entre 100 y 500 milisegundos, esperaba a producir un nuevo elemento, ¿sí? El consumidor no, el consumidor, se lanzaron los 10 consumidores aquí, acá no hay ninguna pausa, acá tampoco hay ninguna pausa. Quiere decir que están los 10 consumidores queriendo consumir y eso se muestra acá. Profe, ¿Sí? cuando le tengamos que agregar esa pausa, ¿dónde sería lo correcto? ¿En el main, en el for, o sea, en el for o en la clase consumidor? Que podríamos hacerlo en los dos, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos. No, no. Yo acá, después vamos a volver con eso. Acordate lo que me acabas de preguntar, ¿no? Acordate. Em, Cuando dice que se lanzan, la consigna decía que, de vuelta, este es un ejemplo distinto de la consigna, pero en la consigna dice que se lanzan cada 100 a 200 milisegundos, ¿sí? Esa es la tasa de creación de esos elementos. Entonces, la tasa de creación es aquí. Yo acá tengo que poner la pausa de la creación de nuevas instancias de consumidores, por ejemplo. Entonces, entre 100 y 200 iría aquí, ¿sí? Cosa que Claro, la segunda iteración de bucle for demore entre 100 y 200 y en realidad tendría que ir acá. Porque yo primero simulo la demora y después que simulé la demora tengo el elemento creado, digamos, lanzado. ¿Sí? No, no me sirve que, está bien, con la segunda instancia ya se va a nivelar, pero no me sirve que haga la pausa acá, que yo ponga el sleep acá. No, ¿por qué? Porque acá yo ya generé el elemento sin demora. Entonces no me está respetando la consigna. Ojo, ¿sí? No es lo mismo. ¿Sí? Acá sí. Acá, digamos, era entre 100 y 200. Bueno, ya sé, no es así, pero bueno, estoy escribiendo así nomás. ¿Eh? Acá yo tengo que poner la pausa porque me está indicando que cada cierta tasa, entre 100 y 200, se están creando los nuevos elementos. ¿Sí? Ahora, vamos al consumidor. El consumidor dice que eh, bien. ¿Y por qué? Fíjense, como vos decías, che, pero si es lo mismo que yo ponga esa pausa acá, antes de que se cree el elemento, pero antes de que se produzca el elemento, ¿sí? Pero no, estamos con el consumidor, perdón, antes que se consuma. Entonces, consumido. Es lo mismo que ponga acá, la pausa, digamos, y acá es la pausa en la consumición, ¿sí? Acá, digamos, yo voy a simular la demora en cambio del consumidor entre 400 y 800. Acá, la demora en consumir el elemento es otra cosa. Ya se creó la instancia y ahora yo estoy, digamos, ya está activo ese hilo y acá estoy demorando o simulando una demora en consumir ese elemento, qué sé yo, de ir hasta el depósito, firmar los papeles, qué sé yo, pagar, qué sé yo, y sacarlo de ahí y llevármelo a mi casa, qué sé yo. profe, Sí, en el inciso A creo que ya pide eso, que el tiempo en consumir o sea, ya hay un tiempo en consumir. claro, sí, sí, por eso le digo, el ejemplo este no es el de la consigna, es algo parecido. ¿Sí? Entonces, prestemos atención a eso. ¿Sí? Entonces, acá no puedo poner las pausas de consumición, porque no tiene sentido. El consumidor está consumiendo acá en el run, ¿sí? Acá simplemente creé yo la instancia.
Acá tengo que poner la pausa en la creación de la nueva instancia de ese consumidor. ¿Sí? ¿Queda claro eso, no? Que Sí, no es lo profe. mismo la tasa de creación que la demora en la consumición. Sí. Bien. Espera un segundo. Entonces, bueno, sí, entonces si me dicen a mí, el consumidor demora tanto tiempo en consumir, bueno, tengo que simular aquí una pausa en que, digamos, se consume ese elemento. Lo mismo para el productor. Acá me dice que el productor demora tanto en producir un nuevo elemento, entonces acá estoy simulando esa demora dentro del productor. Bueno, acá tengo un productor que produce 10 elementos. Bueno, ojo, después ya vamos a sacar, vamos a limpiar eso, lo vamos a hacer parecido a la consigna. Entonces, en la consigna, digamos, un productor produce un solo elemento, pero demora en producir. Entonces, esa demora tiene que ir donde, digamos, está corriendo de forma concurrente ese hilo, que es dentro del run. ¿Eh? Bien, entonces volvamos a analizar qué pasaba acá. Yo tengo los 10 consumidores que ninguno puede consumir y ya tengo producidos los elementos. ¿Sí? Tengo un solo productor que produjo, digamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, los 10 elementos. Y como dijo el compañero, ¿quién los despierta al consumidor? ¿Sí? No nos despertamos, digamos, nos olvidamos de despertarlo. Y ojo, si alguien se dio cuenta, fíjense ahí. ¿Por qué está en rojo? No Siguen, termina. No termina. ¿Por qué no terminó? siguen esperando que lo despierten. Ahí está. ¿Sí? Están encolados los 10 consumidores. El programa sigue corriendo. No tengo nada que mostrar, nada más, pero el programa sigue corriendo. ¿Sí? Ahí lo terminé. El programa seguía corriendo, ¿por qué? Porque los consumidores seguían vivos, seguían esperando que alguien o algo los despierte. Entonces, fíjense lo importante que es esto justamente de despertarlo, de notificarle al consumidor que ya hay algo para consumir y de la variante del problema. ¿Sí? O sea, yo llevándolo a esto, al problema del barbero dormilón, que el cliente no esperaba, se iba. Pero si el cliente tenía que esperar a que suceda algo, a que haya lugar, ¿sí? Tiene que quedar vivo, digamos, el proceso, tiene que seguir corriendo el programa hasta que pase algo, ¿sí? Entonces, diferente es que llego y no hay nada y no puedo hacer nada, bueno, me duermo, qué sé yo, ya está. Pero si tengo em, que esperar, bueno, corresponde justamente esperar a que suceda algo. Bueno, entonces vamos al tema del productor. Yo no hice nada, entonces yo acá voy a notificar, ¿sí? Voy a usar el notify sobre ese mismo objeto. O sea, ya hemos visto que está buena que la sincronización la hicimos con el mismo objeto, porque si no, se hubieran consumido, o sea, o se hubieran producido en otra lista distinta. Hemos visto que se han sincronizado con la misma lista porque, digamos, se han quedado dormidos. Yo ahora voy a notificar. Cuando yo cree un nuevo elemento, voy a notificar. Entonces, lo lancemos de vuelta y veamos qué sucede. Bien, ahí terminó el programa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se consumió todo, nadie quedó en espera. Y de vuelta, yo tengo acá, ¿por qué? Porque yo lancé los 10 consumidores al mismo tiempo, ¿sí? Se lanzaron los 10 consumidores, no tengo ninguna demora, ¿sí? Aquí, entonces, es correcto que pase esto. Pero están encolados. Entonces, productor cero, número agregado 61, consumidor cero, me despertaron. ¿Quién lo despertó? El productor, ¿sí? Con el Notify.
Consumidor cero, el que estaba encolado, consumió, o el elemento consumido es el 61, que era el que se había agregado. Productor cero agregó un nuevo elemento, entonces, ¿qué hace? Produce un nuevo elemento y notifica. Lo agrega y notifica. ¿Sí? Número agregado 64. Se despierta el 9, consume el 9. Se produce el 30, se despierta el 8, consume el 30. Y así con el resto. ¿Se entendió o no? Profe, no me quedó muy en claro por qué en el principal decimos que quien despierta al consumidor si tendría el start ahí. ¿Cómo? ¿Que por qué decimos en el principal que quien despierta al consumidor si se supone que tenemos el start? ¿Qué Ahí en hace el for. acá? ¿Qué hace el start, por empezar? Lanza el método run. Bien, lanza el método, o digamos, ejecute el método run en un hilo, ¿sí? O sea, esa instancia, lo que haya, ¿sí? Dentro del método run de esa instancia. O sea, yo acá estoy creando, o sea, acá está claro que yo creo 10 consumidores, ¿no? O sea, yo estoy creando 10 instancias de ese consumidor. Estoy creando 10 hilos y los estoy lanzando. El start lanza al consumidor. Y viene el consumidor y ¿qué pasa? Revisa si la lista está vacía y me Bien. vas a dormir. Y se Pero duerme. en ese Fíjense, momento, fíjense lo que pasa al principio, ¿sí? No hay elementos para consumir, se duerme. también están los otros hilos todavía haciéndose también. Claro, están los otros 10, están los 10 hilos ¿cómo se dice? De forma paralela. Verificando la lista. Claro, están verificando la lista al mismo tiempo, de forma concurrente, de forma simultánea, y entonces, y todos se encuentran con el mismo estado de que no hay un elemento producido. ¿Por qué? Porque el productor está demorando en producir un elemento. Entre 100 y 500. Estos ya se lanzaron al toque, o sea, en un milisegundo ya están corriendo los 10 consumidores. Y los 10 han hecho esto en milisegundos, en nanosegundos, digamos, han comprobado el tamaño de la lista y se han dormido. Que fue acá, ¿sí? No hay elemento para consumir, me duermo. Entonces, por eso el compañero decía, ¿quién despierta? Alguien lo tiene que despertar al consumidor porque del wait no salieron, ¿sí? Después del wait. Fíjense, si yo acá hago, yo voy a imprimir otra línea. Aquí, Profe, sí, dame un segundo. Consumidor después del wait. Sí, decime. ¿Quién iba a preguntar? Ya se ¿puedo olvidó. mostrar la consola un segundito? Tengo una duda ahí. Bajo. Si la puede ampliar más, despegarla un poco más para arriba. Quiero ver la primera línea. El primer consumidor es cero. Sí, no, está bien. Listo, perfecto. Tenía una duda ahí. 09, 0987654321. Está en FIFO, ¿no? ¿Eso Sí. querías ver? No era eso, era otra cosa, pero no, está bien. Me había confundido. Bien, bien, bien. Entonces, fijémonos acá. Tengo el wait aquí, o sea, ¿a qué hago el wait? ¿Por qué hago el wait? Porque no puedo seguir. Yo me tengo que dormir, porque no puedo llegar a remover un elemento, porque acá me va a dar, acá se va a clavar. Si yo no tengo el wait aquí, se clava el programa. ¿Por qué? Porque voy a querer remover un elemento que no existe. Yo quiero remover el primer elemento, ¿sí? Se clava porque no existe ese elemento, ¿sí? Me va a decir, no es overflow, no creo cuál es el mensaje de error, pero lo vemos si quieren después.
Entonces, yo acá me tengo que dormir, ¿sí? Porque no puedo seguir, no puedo consumir. Y el consumidor solamente consume. ¿Hasta cuándo se va a dormir? Hasta que el productor le avise que ya hay un nuevo elemento. Por eso lo tengo que despertar al consumidor. Por eso, en la primera corrida, donde yo no tenía el Notify, nadie lo despertaba al consumidor. O sea, con el Notify lo despierto. O sea, desde el productor estoy despertando al consumidor. Pero se hace de forma automática. ¿Sí? ¿Por medio de qué? De esta sincronización que estoy haciendo con el mismo objeto, con lista. ¿Se entiende? Sí, Por eso, profe. Sí. entonces ahí, por eso hay la necesidad de notificarlo. Porque si no, yo de vuelta corro esto, lo que pasó hace rato, que se crean los elementos y no hay consumidores. ¿Por qué? Porque se han quedado dormidos los consumidores y nadie los despertó. ¿Sí? Y el programa sigue corriendo. ¿Por qué? Porque siguen dormidos. Entonces, tengo que despertarlo, tengo que ser ordenado en mi código y hacer un notify para que pase eso. 9, 8, 7, 6, 5. Le siguen lanzando casi de forma ordenada. Bueno, no importa. Ahora quiero ver ¿Por qué tiene dos Notify ahí? ¿Qué diferencia hay? Uno dice todos y el otro no. dónde hay dos notify. Ah, no, perdón. Era at. Ah, bien, bien, bien. Claro, yo acá agrego un elemento y notifico. Ahora veamos qué pasa con el notify all. Ah, era ese, nada más estaba comentado. Sí. ¿Qué diferencia habría con el Notify? Bien, eso lo vamos a hacer después de la pausa refrescante, mientras se toma la asistencia. Buenas chicos, ahí les comparto la asistencia en el chat hasta las 20:45 tienen. Profe, ¿me escucha? Sí, sí. Profe, entonces con el Notify, bueno, permite que el consumidor, en este caso, no importa donde esté con el if, siempre va a comenzar primero, digamos, el productor que no, a ejecutar. No, no sabemos quién comienza primero. Ah, ok. Porque acuérdense, eh, acá fíjate que el productor yo lo lanzo primero, pero el productor como tiene una pequeña pausa, ¿sí? En producir, no aparece, acá pareciera que no, ¿sí? Pero acá se lanzó el primero el productor, pero está demorado, digamos, y ya los consumidores empezaron a querer
o a intentar consumir. Pero yo no sé si yo hago esto, supongamos que el productor no tuviera pausa, ahora vamos a ir viendo esas variantes, ¿sí? Que el productor no tenga pausa, capaz que primero se lanzan dos consumidores, después se lanza el productor y ya comienza a trabajar el productor, ¿sí? Entonces, digamos, de vuelta, eso no lo sabía, entonces como yo no sé quién comienza primero, tengo que controlar, ¿sí? El productor no tiene problemas, digamos, en producir nuevos elementos, pero el consumidor sí. El consumidor no puede comenzar a consumir algo que no existe o pensar, no, ya se lanzó el productor, ya hay un elemento. No, ¿sí? Porque si no, esto me va a dar error. Pronto, esto me va a dar error. Cuando yo quiera consumir un elemento que no existe. Hola, profe. Sí. Disculpe, tengo una pregunta. Yo tengo entendido que los consumidores se están encolando en orden FIFO. Y lo que yo no entiendo es que por qué después del consumidor cero, el siguiente que se duerme es el consumidor 9 y no el uno. No, 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 no. Por eso, ojo, acá yo lancé todos los consumidores. Ahora, yo no sé cuál fue el primero que vino acá y se encoló. Ahora sí lo sé. ¿Por qué? Acá con estas impresiones que yo tengo acá, yo ya sé que primero vino el cero y después el consumidor 9. Pero podría haber sido el cero, el 7, el uno, 2, 3, 4, 5, 6 y después los que faltan. ¿Me entendés? Ese orden de encolado, no. Ahora, una vez que se encolaron, en teoría, ¿sí? ¿Viste? Fíjate que como es un desencolado FIFO, se van desencolado en el orden que fueron encolados. Fue encolado el 0987654321, bueno, se desencola el 0987 y así como fueron encolados. ¿Sí? No es que o sea, se encolan en orden FIFO, pero el lanzamiento, digamos, el inicio de la ejecución de cada uno de esos hilos no es en orden FIFO, no lo controlo ese orden, ¿sí? Ahora, si yo al consumidor, ahora sí vamos a ver eso, ¿eh? Veamos acá donde tengo esto. Vamos aquí. Ah, 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 ah. Bien, ¿dónde estamos consumidor? Productor, perdón. Aquí. Yo voy a Buenas. darle una. Perdón, Federico. Sí. Quiero avisar que se cierra la asistencia. Ah, bien, Felipe, bien. Ya todos se notaron, ¿no? Bien, muy bien. Fíjense que aquí yo voy a hacer una pausa
en la creación de esos elementos. Digamos, lo voy a hacer lo dejamos ahí entre 100 y 500, no importa. Saquemos este inicio y fin que no lo usamos. Ahí seguramente sí va a ser del 0 al 9. Para si lo hago más rápido, yo quiero que se encole más rápido. No, lo hagamos así, más rápido, entre 100 y 150. Ahí está. No, error. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habrá pasado? Ah, bien, bien. Ah, pará. Voy a sacar esto que no me servía. Consumidor después el wait. Y veamos qué está pasando. Ya con salen esas líneas rojas, es feo. Eh, Perdón, ¿dónde está el profe? Bien, veamos. Intentemos ver algo acá y después veamos si podemos corregir qué está pasando. No hay elemento para consumir. 0123, fíjense, 0123, número agregado 26, me despertaron 26, consumidor 26. Consumidor 3, me despertaron. Consumidor 2, me despertaron. Consumidor 1, me despertaron. Bien. En index 0 out of bound. Bien. Acá está intentando consumir algo que no existe. ¿Por qué? Profe, ¿y si en vez de un if usa un while? Bien. Ese es el Porque ahí pro- va a ser, ahí va a estar esperando y esperando, lo va a retener. ¿Saben cuál es el problema ahí? Ah, es que fíjense también, estoy usando el Notify All. ¿Qué pasó acá? Ah, nadie se dio cuenta de eso, ¿no? O sea, viene el aporte del compañero Jonathan, ¿sí? Y acá hay otra cosa. Esperen, acá una cosa. Saquemos esta pausa que yo había puesto en el productor. ¿Dónde estábamos? Aquí, consumidor. Bien. Quiero una cosita y ya volvemos con esto. Bien, ahí está, ¿sí? Fíjense, ¿por qué nos sirve? Yo acá cambié el Notify por el Notify. El Notify despertaba al primero que estaba encolado. Se van encolando en orden FIFO los hilos a la espera de que sean despertados. Entonces, bueno, el productor notifica al primero que esté encolado para que se desencole y siga trabajando. Entonces después va avanzando, digamos, la fila, la cola, la pila, ¿ve qué sería? Bueno, esa estructura de datos, ¿sí? En orden FIFO, donde fila, cola, ¿sí? Esa cola se van desencolando, digamos, los hilos a medida que son notificados. Cuando yo uso el Notify All, le estoy notificando a todos los procesos encolados. Por eso es que está pasando esto. Están intentando consumir elementos que no existen. ¿Y por qué? Porque el consumidor viene, yo tenía acá un if, acá se despertó, salió del white, o sea, todos los consumidores que estaban encolados, ante el primer elemento producido, ¿sí? Se les notificó a todos los que estaban encolados en ese momento, entonces todos están en condiciones de consumir, todos los consumidores. ¿Y quién consume? El que sea más rápido, el que le dio más tiempo, digamos, el sistema operativo, el compilador.
¿sí? Ese es el único que consume. Entonces, claro, ya no hay una comprobación del elemento de la lista. Entonces vino, lo consumió, imprimió eso, y el otro que estaba en la misma condición, que fue despertado, quiso hacer lo mismo y ¡pumba! Error, no hay elementos para consumir. Por eso pasa eso, ¿sí? Entonces, el Notify All no sirve, no. Acá, como dijo el compañero, yo tengo que poner acá un while, ¿sí? Mientras la lista esté, digamos, sea de tamaño igual a cero, yo me vuelvo a dormir. Yo me puedo dormir tantas veces como sea necesario, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Así como yo puedo en un semáforo, digamos, hacer tantos wait y signal como quiera, o sin control, yo acá puedo volver al estado, puedo volver a encolarme si las condiciones no están dadas. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta. Así que ténganlo en cuenta. Profe, ¿Sí? entonces un Notify All solo sería viable si nosotros estamos seguros de que producimos toda la cantidad que se va a consumir. Claro, de que hay suficientes elementos para satisfacer esa necesidad. O que no tengo estos límites. O que de pronto yo ya sé que yo ya tengo estoqueado y que el productor es muy rápido. Entonces no tengo problemas. Entonces, listo, pumba, notifico a todos los que puedan consumir, consuman. Son 20, no importa. Son 10, no importa. Yo tengo de sobra. Ahí sí, digamos. Entonces, si no, acá debería ir un while. Sí. Veamos si ahí se corrige. ¿Eh? Productor, notify all, bien. O sea, ahí lo correcto sería el while. ¿Sí? Ahí está. ¿Vieron cómo cambia la cosa? Y fíjense, a ver aquí. Están todos encolados. Bien. El cero se despertó. Y fíjense. Ojo, ¿no? Acuérdense, con el Notify se iban desencolando los procesos, los hilos encolados en orden FIFO. Con el Notify All, no. Todos, yo libero a todos y están todos en condición, en la misma condición, digamos. Y yo acá tengo los nueve, si yo hago Notify All, están los nueve en condición. Y fíjense, el consumidor cero. Sí, se despertó, fue el más rápido, no, no, no por ser el primero, podría haber sido otro el más rápido, pero bueno, no importa. Consumidor uno, me despertaron, dice. ¿Quién lo despertó? El Notify All. Pero fíjense, el consumidor uno vino acá. ¿Sí? Salió del wait con el Notify All que hizo el productor. Consumidor cero, me despertaron, dice, es esta línea. Y como no hay, vuelve a comprobar la condición, no hay elementos, se vuelve a dormir. ¿Sí? Se despertó y se volvió a dormir. ¿Sí? Lo que tiene que pasar, esto es correcto. No hay elementos para consumir, la lista sigue igual a cero, me vuelvo a dormir. ¿Sí? ¿Se entiende lo que pasó o no? Sí, más o menos sí. Bien. Sí, profe. Bien. Profe, el Synchronized se puede usar en más de dos, con más de, ¿cómo se dice? Dos variables, o sea, dos Synchronized en un mismo, por ejemplo. Ojo con el abuso del sincronize. Bien, buena pregunta. ¿Jonathan, vos sos recursante o no? No me acuerdo. El año pasado intenté hacerla, pero no, la dejé muy al principio. Ah, bien, bien, bien. Bien, bien. Pero no, 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 no era para escracharte nomás, pero no. Yo puedo tener varios synchronizer, pero la condición es por si hace falta o no, ¿sí? No nos olvidemos que
Esto, sí, el synchronize de ese objeto entre llave y llave, sí, genera, digamos, yo defino, digamos, mi región crítica y acá estoy sincronizando con esa variable. Si de pronto yo necesito aquí adentro sincronizar con otra variable que sea otro recurso, sí lo puedo usar, ¿sí? Pero si yo hago de vuelta acá un sincronize con lista, no tendría sentido, tendría que ser con otro recurso, porque yo acá ya estoy sincronizando con lista, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. O sea, yo puedo tener varios synchronizer. El tema es si tiene sentido o no. Tanto afuera del Synchronizer como también al mismo, a la par. Claro, yo puedo tener acá otro synchronizer, porque necesito, digamos, yo obtuve este recurso y ahora necesito algo más aquí, otro recurso, digamos. Podría hacerlo, digamos. Capaz que, capaz que no conviene con otro sincronizer, conviene con un semáforo, digamos, a ver si puedo obtener, digamos, el semáforo. O sea, tengo el elemento para consumir y necesito, qué sé yo, digamos, estas son latas y necesito, digamos, el abrelata. Y el abrelata es un semáforo, digamos. Entonces, ya tengo el elemento para consumir, ya lo removí, digamos, y acá hago, qué sé yo, uso un semáforo, ¿sí? Para obtener el abrelatas. Aunque acá sería acquire, ¿sí? Que es el wait en Java. Por eso digo, depende del problema, pero sí, o sea, tranquilamente yo puedo, digamos, tener varios mecanismos de sincronización, así como puedo tener dos, tres semáforos en una misma región crítica, porque tengo que hacerlo por etapas, digamos, tengo que ir adquiriendo esos recursos por etapas o uno a uno, ¿sí? También puedo tener otra sincronización acá, ¿sí? Seguramente va a ser digo, con otro objeto, con otro motivo. Pero bueno, ya de vuelta, ojo, porque ya ahí se puede armar un flor de quilombo. Pues pensemos bien qué es lo que tengo que hacer. Ah, bueno, tengo que consumir, listo. Y cuando ya tengo consumido, tengo que hacer algo más con ese elemento, listo. Y capaz que ese algo de más me conviene hacerlo acá afuera. ¿Por qué? Porque yo tengo que liberar esta sincronización. No puedo quedarme todo el tiempo adentro. ¿Se entiende? Sí, profe. Si yo me quedo Profe, adentro, tengo una duda. queda todo sincronizado, entonces siguen los demás esperando a que pase algo y, digamos, yo no libero ese recurso. Sí, decime. El synchronizer evita que varios hilos ejecuten al mismo tiempo un bloque de código. Y ahí Sí. nosotros tenemos un while dentro del synchronizer. O sea que ese while va a estar a la espera de que la condición cambie, que cambie, que cambie. O sea que no va a terminar el synchronizer. Pero fíjate que sí terminó. O sea, no es que terminó. Cuando yo salí, digamos, cuando yo terminé de hacer la comprobación, yo pude salir de ahí. Pero es un while y ahí entra el try y se queda en pausa por el wait. Ese sería para un hilo. Los demás hilos Claro. pueden haber sido generados, bueno, no tienen que haber entrado precisamente por ese lugar. Y en el transcurso de ese también se pueden haber producido más elementos y ahí ya se cambia también el tamaño. ¿Está bien? Espera. Por lo que me estás diciendo es que, vos acá volvió a comprobar la condición. Lista, yo hice la sincronización. Hice el wait y salió. Bien, pero de vuelta, ¿cuál era la pregunta? Creo que ya lo entiendo, profe. Mi duda era que como el synchronizer evita que varios hilos trabajen con la misma parte de código, Sí. si estaban en un while, mi duda era que como se iba a quedar en bucle, nunca iba a dejar de ocupar el objeto que está utilizando el synchronizer y iba a evitar que... Ah, bien, bien, bien. Igual, compruébenlo después con, digamos, con.
con dos o con tres objetos, digamos, cosa que sea más fácil de verlo y con pausas más largas, ¿sí? Pero aquí, fíjate que cuando yo hago el wait acá, se duerme, digamos, ¿sí? Entonces yo ahí libero el recurso. Cuando es despertado, digamos, como que lo vuelve a tomar, ¿sí? Al recurso, pero sigue sincronizado, pero eh, vos fíjate que acá con el wait lo libero, entonces dejo, digamos, que otro, si tiene, digamos, la condición, o sea, capaz que justo vino otro y comprobó y no estaba en cero, pudo hacer, digamos, pudo ejecutarlo, ¿sí? Que fue lo que pasó, porque, digamos, no recibimos ningún error en este caso, ¿sí? Cuando sale del wait, ¿sí? Lo vuelve a adquirir el recurso, vuelve a comprobar el tamaño, uno solo en ese momento. Por eso es que no me dio de vuelta el error, porque solamente lo comprobó. En el otro caso, ¿sí? Cuando teníamos el if era distinto, porque no volvía a comprobar la condición. Y ahí sí me daba error, porque salían del wait, ¿sí? Seguía sincronizado, pero no había elemento. Me daba error porque quería consumir un elemento que no existía, no porque había tres elementos, tres consumidores queriendo consumir. ¿Sí? No es lo mismo ahí. O sea, si yo acá, a ver, hagamos una prueba, ¿ve? Veamos. A ver, tengo el productor, sí. Y acá queremos ver que... bien, que ningún otro consuma. Eso es lo que queremos hacer, que ningún otro consuma. Bueno, vamos aquí, veamos qué pasa. Sale el wait porque tiene algo para consumir. Yo aquí voy a hacer esto. Pero lo voy a hacer muy grande. Entonces, entre 4 segundos y 5 segundos. Veamos qué pasa ahí. ¿Sí? Yo voy a simular una demora en consumición, en consumir el elemento de entre 4 y 5 segundos. ¿Sí? Por cada uno de los consumidores. Entonces, veamos qué pasa. Fíjense. Notan la pausa, ¿no? Sí. Bien. Entonces, está pasando eso que lo que yo les decía, ¿sí? Solamente un elemento se adueñó del synchronizer. Por eso, ojo con las pausas esas que hacemos dentro del synchronizer, porque estamos inutilizando el recurso para el resto de objetos, en este caso, el resto de consumidores. Yo ya tengo acá elementos para, fíjense, a ver, pero vamos a largarlo de vuelta y encima lo vamos a hacer más lento todavía. Quiero ver. Cuatro, bueno, acá. eh, entre 10 y 15 segundos va a demorar la consumición. Yo quiero que se produzcan todos los elementos. El productor, sí, lo hace más rápido. Entre 100 y 500 son 10, como mucho, van a ser 5 segundos. Bien, ahí está. Fíjense qué pasa. ¿Se dieron cuenta? Ni el productor ni el consumidor trabaja. ¿Por qué? Porque el consumidor se adueñó del recurso, ¿sí? Por eso, ojo con esto, ojo. Está bueno, pero es como el join, con ojo, porque puede pasar esto, ¿sí? Entonces, no es que todas las pausas tienen que estar afuera, no. Pero a veces, ¿qué pasa? Yo ya logré consumir, digamos, este elemento, ¿sí? Porque ya lo tengo. Ahora, si tengo que hacer algo con ese elemento que ya es mío, porque del hilo consumido, el valor que está en consumido ya es mío,
yo acá tendría que hacer todas otras pausas que, qué sé yo, esto es, producen la materia prima y yo consumo esa materia prima para hacer algo más. Entonces ese algo más lo hago acá. Y no estoy inutilizando este recurso. Entonces yo acá voy a poner, fíjense, yo acá voy a poner consumidor tanto, fin de la consumición. Qué sé yo. ¿Sí? Pucha. Ah, ¿sí? Entonces ahí no voy a inutilizar. Veamos. Se están produciendo, se están consumiendo y el consumidor cero, yo quiero ver cuándo termina de escribir su último mensaje. Consumidor cero, ¿dónde está? No lo veo bien. Tengo que haberle puesto algo más. Consumidor cero, fin de la consumición. ¿Eh? ¿Se entendió, no? Sí, Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Lo mismo sería para el productor, ¿no? Exacto. Sí, sí, si yo el producto lo demoro mucho, o sea, ¿cuál es el tema? Es esta demora en la, digamos, en la inutilización del recurso, en acaparar, digamos, el recurso. Porque yo tengo acá el Synchronize, si yo acá pongo una pausa grande, estoy, digamos, frenando la producción y la consumición porque tengo bloqueado ese recurso. Con el wait, no, con el wait, yo hago el wait y ya está. Yo lo libero el recurso. Pero salgo el wait y lo vuelvo a adquirir, lo vuelvo a tener, digamos. ¿Sí? Por eso puedo volver a comprobar esto. Pero esto es rápido. A veces la comprobación no hay, listo, sigo acá. Entonces, fijémonos bien dónde ponemos las pausas, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice la consigna? Sí, pues si la consigna nos dice que una vez consumido obtenido el elemento producido, se demora tanto tiempo en darle forma al diamante, qué sé yo. Ah, bueno, lo tengo que hacer afuera. ¿Por qué tengo que inutilizar la lista con toda esta demora innecesaria? Si ya no es un proceso, yo ya consumí, o sea, yo ya obtuve ese elemento que era lo que a mí me importaba. De vuelta, no quiere decir que no vaya pausas acá. Acá sí tiene que haber la pausa que corresponda en obtener el elemento. Ahora, después lo que yo haga con el elemento es otra cosa. ¿Sí? Entonces, eso, el problema nos lo va a decir, nos tenemos que dar cuenta. Porque si no, yo estoy frenando la cadena de producción y consumición acá. Y no es la idea. ¿Eh? Bien. Bueno, chicos, eso fue todo. Entonces, tenemos, bueno, acá en el inciso B. ¿Sí? Después, bueno, hagan las adecuaciones al ejemplo que les mostré con las distintas velocidades y demás y todo. Ojo que acá, ¿sí? Acá tendríamos que tener 10 productores como teníamos 10 consumidores, ¿sí? Yo puse uno a propósito, ¿sí? Ojo, respeten la consigna, si no, es otra cosa. O sea, este ejemplo que yo mostré es distinto de la consigna. Yo acá tengo un productor que produce 10 elementos y la consigna dice que hay 10 productores que producen un elemento y 10 consumidores que consumen un elemento. Entonces tendré que sacar las cosas que no me sirvan y llevármelas para el main y demás. Entonces, bueno, ojo. Em, en el punto B me dice que la implementación tiene que ser con una cola de tamaño 5 que debe definir antes de correr el programa. ¿Sí? Acá ya tengo un problema, que el consumidor no puede, perdón, que el productor no puede producir más de 5 elementos. Así que, ojo. Si en un momento dado la cantidad de elementos a producir va a ser menor a 5, el productor deberá esperar hasta que exista espacio, es decir, hasta que algún elemento sea consumido. Para este caso, los productores son más rápidos que los consumidores, ¿sí? Para el caso ideal de controlar el tamaño, de que el productor sea más rápido. Pues si el productor es muy lento, no hay problema, porque al toque que se produce se consume. ¿Sí? Entonces acá no, acá el productor va a ser más rápido y el consumidor va a ser más lento, fíjense.
¿Sí? Y acá me dice que lo implemente para un número infinito de productores y consumidores. Entonces ya no tengo un for, tengo un while, pero se siguen creando a esta tasa. ¿Sí? No cambia la condición. Para ambos casos, intercambie las velocidades de ambos procesos y comente los resultados obtenidos. ¿Sí? O sea, para el caso de la cola infinita, intercambio las velocidades y veo qué pasa. Para el caso de la cola finita, intercambio las velocidades y veo qué pasa. ¿Sí? En- Imagine el escenario de una panadería que produce bizcochos y facturas que son colocados en un mostrador. Cada cliente se lleva un bizcocho y una factura. Si los productos aún no están producidos, los clientes esperan, no se van. ¿Sí? Ojo, cada cliente se lleva un solo bizcocho y una sola factura. La producción de elementos y la compra son indefinidas. Una panadería que trabaja las 24 horas sin descansar, recibiendo en todo momento clientes compradores. Además, hay que destacar que los bizcochos y facturas se producen de a uno por vez, ¿sí? De a uno por vez, puesto que existen dos hornos muy pequeños y solo permite la producción de un elemento de cada tipo en cualquier momento, pero simultáneamente, ¿sí? Entonces, yo tengo dos hornos, uno que produce facturas y un horno que produce bizcochos, y cada uno de esos hornos produce un elemento a la vez. El horno que produce factura produce una factura a la vez y el de bizcochos un bizcocho a la vez. Simula la situación indicando en cada momento todo lo que sucede en la panadería. Producción de un bizcocho, producción de una factura. Cliente comprando, cliente esperando. O sea, son los mensajitos que tengo que mostrar. Cliente retirándose del local y mostrador vacío. El mostrador está vacío cuando no hay bizcocho ni factura. Tenga en cuenta que el tiempo de producción de un bizcocho es entre esto y esto, el de una factura es entre 1000 y 1300 y la llegada de los clientes se produce entre 800 y 1500. ¿Sí? Ojo, ¿sí? No le voy a dar pistas, interprétenlo, ¿sí? La compra y la retirada de los clientes del local demanda un tiempo entre 200 y 400. Los clientes llegan a una tasa, se consumen, esperan, se retiran a una tasa distinta, bueno, y tenemos que identificar a cada cliente. ¿Sí? Cliente uno entró, esperó, está esperando, retiró, se fue. Punto 3. Modele la entrada de un zoológico. Dicho zoológico solo tiene una puerta que actúa de entrada y salida, mediante un pasillo muy angosto en el cual solo puede entrar o salir una persona a la vez. Las personas van entrando de forma indefinida en un tiempo variable entre 100 y 200 milisegundos. La entrada por el pasillo le demanda 50 milisegundos, ¿sí? Lo mismo que la salida. Hay un tiempo que le lleva a la persona a entrar al pasillo y luego retirarse. Luego permanece en el zoo un tiempo variable entre 400 y 700 y sale. Indique las acciones de cada persona identificada por un ID numérico, o sea, la persona entra, está dentro del zoológico y hace la fila para salir del zoológico. Desde que hace fila para entrar, entra por el pasillo, permanece en el zoo, hace fila para salir y finalmente sale del zoo. Fíjense que acá tengo un problema, ¿sí? Que es justamente que solamente puede entrar o salir una persona a la vez, ¿sí? Así que, bien, entonces acá, como dice acá, la persona hace fila para entrar, sí, perdón, sí, hace fila para entrar y hace fila para salir del zoológico. Y los puntos a entregar son el 2 y el 3. Muy bien, chicos. Bien, profe, muchísimas gracias. Profe, Ya le voy tengo una retirando. pregunta con el punto 3. Adelante. ¿A qué se refiere con que entran indefinidamente? Las personas van entrando de forma indefinida ¿Dónde decía eso? Ah, en bien, el punto 3. van entrando de forma indefinida. ¿Qué quiere decir eso? Va, Que el no generador termine de el bucle. personas... No ¿Cómo? termine el bucle. No terminaría nunca, ¿sería? Claro, todo el tiempo es un zoológico que abre las 24 horas y todo el tiempo están entrando personas. O sea, todo el tiempo están generando instancias de personas que quieren entrar al zoológico, permanecer y salir. ¿Sí? Entonces, profe, la ejecución termina cuando nosotros paramos el programa manualmente. ¿Cómo?
O sea, si hay instancias infinitas, está diciendo, la ejecución del programa solo finaliza cuando nosotros lo paramos, o Claro, antes. exacto, ahí sí. ¿Sí? Cuando es indefinida la ejecución, sí, ahí tengo que darle el stop yo, porque si no, sigue, va a seguir generando y consumiendo, produciendo, ¿sí? Así que sí, sí, sí. Puede ser que lo mismo pasa con el primer ejercicio que vimos, o sea, el caso B, donde decía que el productor iba a consumir mientras haya espacio de los 5 elementos y si no espera. Claro, porque encima dice que el inciso B dice, impleméntelo para un número infinito de productores y consumidores. Así que ahí sí. Ah, ok, profe. Gracias. Se entendió entonces? Sí, Sí, profe, profe, sí. gracias. Muy bien. Profe, una consulta. Para el punto Sí. 2, cuando dice bizcocho y factura, ¿se podría crear array de hilo, más o menos uno de bizcocho y otro de factura? Un array de hilos, de bizcochos y factura. ¿Para qué sería el array de hilos? Eh, o sea, para caso de la espera y de la salida. No sé si me entienden. O sea, los No, hilos serían los consumidores y productores, no los bizcochos de la factura. ahí está. ¿Eh? Mm. Claro, los hilos son el productor y consumidor. No, ustedes tienen que darse cuenta cuántos de cada uno, ¿sí? En cada caso. Y los objetos a sincronizar serían, bueno, justamente la cantidad de bizcochos y facturas. Eso se podría hacer una lista, un array, digamos, pero los bizcochos producidos. O sea, un array list donde yo pueda sacar o sea, meter y sacar elementos. ¿Se entiende? Profe, y serían dos arrays, ¿no? Porque son panes distintos, digamos. A pensarlo en la casa y codificarlo. O sea, parte del... O sea, obviamente sí, sí, no, Porque tienen digamos. tiempo de fabricación distinta. Sí, sí. O sea, ustedes vean qué estructuras de datos son necesarias, digamos, para poder respetar, digamos, y cumplir con la consigna. ¿Sí? Si tienen que crear dos, una para cada uno, igual, de nuevo, esto es programación. ¿Sí? Entonces, y parte, digamos, del problema también es entender, digamos, o sea, entender la consigna y plantear la solución. ¿Sí? Pues digo, yo no quiero darle más pistas porque quiero que ustedes lo piensen, que se choquen, que discutan entre los integrantes del grupo. Che, es una lista para cada uno, son dos listas. eh, y el productor va a ser uno, va a ser dos, va a ser varios, ¿sí? Entonces, bueno, el problema no los va a decir, ¿sí? De vuelta, si es un productor que hace muchas cosas, o sea, que produce muchas cosas al mismo tiempo, digamos, que va produciendo a medida que va trabajando, son muchos productores, es un solo consumidor que consume mucho, son muchos consumidores, bueno, ¿sí? Muy bien, estimados. Nos vemos el lunes en la consulta a la que nadie fue. Este lunes estuve en la consulta y nadie fue. Así que me imagino que con lo del viernes ya fue suficiente, pero bueno, este lunes sí estuve en la consulta. Así que este lunes también voy a estar. Por la duda, si alguien llega primero, como el barbero dormilón, si llega alguien, me despierta, o sea, me manda un mensajito, profe, ya estoy esperando, y así me conecto, ¿sí? Por si estoy haciendo otras cosas. En- Muy bien, chicos, cualquier duda o consulta, pues el aula virtual. Si no, bueno, nos vemos en la consulta. Y si no, la semana que viene. ¿Eh? Hasta luego, Bueno, profe. profe. Hasta luego, Nos vemos, profe. trabajen. Trabajen. Hasta luego, No Chao, se profe. profe. dediquen. Listo, Chao, Fede, nos profe. vemos. Nos vemos, Nerida. Nos vemos, Felipe. Chao. Chao, chao, Federico.
Nos vemos chicos. ¿Está subido? Sí, está subido el práctico. Bien.